A mí me gustaría señalar dos aspectos que me parecen fundamentales al hablar de las aportaciones de los EDUA, ¿no? Y que es un poco remontarnos rápidamente al pasado, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto, ¿sí? O cómo, más bien, cómo se institucionaliza un nuevo campo disciplinario. ¿Cuál es el contexto bajo el cual se crea el entonces llamado Centro de Estudios de Economía y Demografía, o llamado CEDUA? Contexto en el cual la demografía, ¿sí?, era una disciplina relativamente nueva en América Latina alrededor de los años 60. Y básicamente me gustaría hablar de dos quizá momentos para ubicarlos, ¿no? Uno es el momento de las primeras décadas del siglo XX, en donde hay aportaciones ¿sí?, de este contexto demográfico con los trabajos de Gilberto Aloyo, de Molina, de Engamio, ¿sí?, la Ley de Población de 1936, la política de población, y digamos después de eso, claro, donde la problemática poblacional, como se veía en ese momento, era una problemática donde había un bajo crecimiento poblacional y se hablaba también de una insuficiencia en la fuerza de trabajo capacitada, digamos, como problemática que marcaba la orientación de los estudios y las preocupaciones en el campo de la población. Ya posteriormente, yo creo que hay que reconocer la participación, la visión, la preocupación de don Víctor Urquidi, que fue realmente pues, el que tenía la visión de crear, ¿sí?, y de institucionalizar la demografía como un campo disciplinario en el Colegio de México, ¿no? Y siempre con esa preocupación, con una orientación interdisciplinaria, hablando de la relación entre los procesos que afectan la dinámica demográfica y los procesos de desarrollo social, cómo inciden los cambios económicos, sociales en las variables demográficas y cómo las variables demográficas inciden en el desarrollo. También es importante, creo, reconocer cuál era el contexto latinoamericano en ese momento, también un contexto de baja tensión a lo demográfico. Ya se había creado el Centro Latinoamericano de Demografía en Chile, alrededor de los 1950 más o menos. La preocupación a nivel internacional en esa época, en los 1960, pues era contraria a la orientación que se tenía en un inicio, ¿no? La preocupación era el excesivo crecimiento de población, la sobrepoblación y las consecuencias de ese acelerado crecimiento demográfico en las condiciones económicas, sociales y políticas, ¿no? Bueno, hay otras iniciativas importantes también en esa época, que son la Comisión de Población y Desarrollo, que se crea como parte de la CLACSO, ¿sí? Y también está la primera reunión, la primera conferencia regional latinoamericana de población, que se llevó a cabo en México en 1969. Digamos, como el ámbito, el contexto en el cual se discutía, ¿sí?, y se hablaba de cuál era la preocupación de lo poblacional. Entonces, desde ese momento, las tareas, digamos, del quehacer demográfico, ¿sí?, en términos de actividades de investigación, fueron tareas dirigidas a intentar tener un diagnóstico de estudios básicos, ¿no?, de análisis básicos relacionados con las variables demográficas, con la mortalidad, con la fecundidad, con la migración interna, con la distribución muy polarizada de la población entre localidades muy pequeñas y localidades mayores, en términos de la fuerza de trabajo, la población económicamente activa, que esos fueron, digamos, los primeros trabajos, ¿sí?, que se llevaron a cabo de eso. También se hicieron otras tareas importantes en ese momento. Fue una revisión de las fuentes de información, ¿no? Cuáles eran los conceptos, ¿sí?, que se captaban en los censos de población, y de alguna manera también una primera sistematización de cuáles eran las iniciativas que estaban atrás de las iniciativas políticas públicas, atrás de los fenómenos demográficos, digamos, ¿no? Sí, cómo ciertos programas de salud habían incidido en la disminución de la mortalidad.
todo esto tuvo un resultado, ¿no? Sí, o sea, que se difundió este primer diagnóstico básicamente a través de la creación de la revista, la revista de estudios económicos y demográficos, que es hoy día nuestra revista de estudios demográficos, urbanos y ambientales, en donde se empiezan a publicar los primeros resultados. Y en 1969 también 1967 se publica lo que sería el primer diagnóstico resultado de las investigaciones y de los temas principales que se abordaban en ese momento, ¿no? Que es un libro que se publicó sobre la situación demográfica en México en esos momentos, ¿no? Esto sería como los momentos más importantes, y la orientación, digamos, básica de esos estudios, pues era señalar cuáles eran las principales tendencias, los principales cambios en las variables demográficas, los principales factores que incidían, ¿no? Se hizo a través de la Comisión de Población y Desarrollo de Claxo, en la cual participábamos la mayoría de los investigadores del centro en ese momento y otros colegas latinoamericanos, toda una reflexión de cuál debía ser la orientación, ¿no? Entonces hubo toda una crítica a un enfoque funcionalista que se llamaba, ¿sí? Y en sustitución de hablar de un enfoque histórico-estructural que dio lugar a lo que la llamamos en ese entonces y seguimos llamando el pensamiento demográfico latinoamericano, o sea, cómo abordarlo, cómo incidirlo, considerando las especificidades y particularidades de nuestras sociedades. Y, digamos, si uno habla 50 años después, ¿no? ¿Sí? Yo creo que ha habido la permanencia de esos temas, o sea, de estos que son las principales variables demográficas. Se sigue investigando sobre mortalidad, sobre fecundidad, sobre migración, sobre fuerza de trabajo, ¿sí? Pero básicamente, y obviamente además de la permanencia, vienen temas de frontera, temas nuevos, temas desconocidos, temas sobre los cuales todavía no había una investigación, un proyecto de investigación inicial, ¿sí? Pero sobre todo era un poco probablemente la orientación, o sea, estamos hablando ya más recientemente, digamos, en los últimos 20, 25 años, que se habla ya de la desigualdad social, o sea, así como interviene la diferenciación social, la desigualdad social, la diferenciación de comportamientos en función de sectores de población, se habla de las relaciones de género, de los roles y las identidades de género, y se habla de la influencia de las condiciones económicas y los cambios que se van dando. Digamos que esa es la nueva orientación. Los temas del centro han sido el tema de salud sexual y reproductiva, como un gran proyecto en el que participé yo, los temas también de fuerza de trabajo, los temas de conformación y dinámica de la familia, el tema de población económicamente activa que dije, el tema de nupcialidad, en fin, hay una serie de temas, ¿no? Sí, pero siempre cada vez con esa orientación de intentar no solamente utilizar las herramientas y los instrumentos del análisis demográfico para tener mejores mediciones, sino intentar utilizar los esquemas interdisciplinarios para tener una mejor comprensión y explicación de los fenómenos. Sí, digamos que ese es donde yo estaría, mis principales temas de investigación. Yo he estado en temas de política de población, de familia, algo de migración, pero los últimos temas en los que he trabajado en los 20 años o 15 años ha sido básicamente en el tema relacionado con la fecundidad, y más que la fecundidad, lo que nosotros llamamos con el comportamiento reproductivo de la población, ¿no? Ahí estuve en un proyecto donde intentábamos relacionar lo que son las políticas de población, las instituciones, las mediadoras que influyen y el comportamiento demográfico, y realizamos una investigación sobre las trayectorias reproductivas de las mujeres en zonas rurales bajo este enfoque, ¿no? Un enfoque en donde no solamente eran los factores que incidían en el comportamiento, bajo este enfoque más funcionalista, digamos, ¿no? Que es el nivel educativo de la mujer, su incorporación en la fuerza de trabajo, su valorización de los hijos, por ejemplo, ¿no? Sino lo que nos parecía muy importante en ese momento era incluir una dimensión que la llamábamos dimensión relacional, ¿no? O sea, cómo intervienen las instituciones sociales y moldean,
¿sí? E inciden en el comportamiento demográfico. Instituciones como son las instituciones de salud, los agentes de las instituciones de salud, los médicos, cómo intervienen, la familia, ¿sí? La comunidad y obviamente también la dimensión subjetiva, ¿no? ¿Sí? Que es la que son los procesos, o sea, cómo las mujeres internalizan toda la influencia externa y responden en términos de su proceso de toma de decisiones y de prácticas en relación al comportamiento demográfico. Esa es una de las áreas, digamos, o de los temas que yo he trabajado. Otro de los temas tiene que ver con el tema de salud sexual y reproductiva, donde también he trabajado sobre necesidades insatisfechas o necesidades satisfechas en los componentes de salud reproductiva, ¿no? Sí. No solamente en términos de planificación familiar, sino en términos de los otros componentes que inciden ahí, como son las enfermedades, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, etcétera, y sobre todo diferenciando a la población, ¿no? No se puede hablar aún de población rural, hablando de población indígena, hablando de diferencias entre generaciones, en fin, ¿no? En fin. Y otros dos temas rápidamente que podría mencionar es un estudio que hicimos sobre documentando cuál era la literatura, ¿sí? ¿Qué se conoce acerca del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, del aborto? Hicimos una investigación documental muy exhaustiva de lo que se ha producido en América Latina de 1990 al 2005 en ese tema, y que abarca una gama muy amplia de componentes, o sea, cuáles eran los debates de las distintas posiciones que se tenían respecto al aborto, cuáles eran los marcos jurídicos que prevalecían en estos países, ¿sí? Las limitaciones de esos marcos jurídicos, cuáles eran uno de los problemas principales no resueltos, es la medición de este fenómeno, la medición del aborto por ser un tema prohibido, estigmatizado, en fin, moral. Entonces es un problema con la información, cuáles eran las causas, las consecuencias, los métodos que se usan y sobre todo cuál era el papel del varón en la toma de decisiones, ¿no? Sí. Entonces esos eran los temas que yo abarqué. Y finalmente otra investigación, la última más reciente, es la participación, la influencia de la Iglesia Católica hegemónica en las normas, valoraciones, actitudes, opiniones y prácticas de la población católica en México con respecto a diversos temas. Entre ellos está el aborto, la diversidad sexual, las relaciones de género y, en fin, una serie de temas relacionados con qué significa para ellos el ser, el deber ser y el ser católico en términos de sus prácticas. Entonces son una serie de temas englobados en salud reproductiva, ¿sí? Que son los que he trabajado más o menos. Convendría decir que dentro de el enfoque de salud reproductiva, quizá una de las aportaciones fue la creación de este programa de salud reproductiva y sociedad, que lo iniciamos en 1993 y estuvimos trabajando casi hasta el 2008, 2010 en ese programa, ¿no? Es un programa muy interdisciplinario, muy intersectorial, ¿no? Sí, que abarcó, ¿sí?, todos estos temas que se incluyen en salud sexual y reproductiva, no solamente fecundidad, planificación, y yo creo que eso es lo importante que hay que subrayar, es el intento de una nueva orientación de cómo abordar el estudio del comportamiento reproductivo, ¿no? Sí, ya venía desde antes, había toda una crítica a la forma como se implementaron muchos de los programas de planificación familiar en nuestros países, estoy hablando en América Latina y México, ¿sí? Y cuáles eran los resultados y los logros, ¿no?, de esos programas de planificación familiar, en donde, si bien reconocemos que sí contribuyó a una reducción en el crecimiento de la población, pero finalmente sí, lo que nos interesaba era el impacto de esa reducción en el bienestar de la población. Y como dicen todo el famoso refrán que dice la familia pequeña vive mejor, esto es una cosa que se manejaba en ese momento como parte de una valoración y un cambio de actitud en el comportamiento reproductivo, pues eso no se ha dado. Y dentro de esos temas de salud reproductiva hay que rescatar además el tema de los derechos, ¿no? ¿Sí?
que se ha trabajado, sí, que creo que es un tema muy importante, y las condiciones de acceso de la población a los servicios de salud, a otros, a la educación también. Y hubo dos temas que nosotros incorporamos, que son aportaciones también, que no estaban concebidas o consideradas como parte de lo que sería los estudios de población y la demografía, que es el tema de violencia, ¿sí? Violencia doméstica, y creo que es básicamente ese tema, no había por ahí otro tema. ¿Sí? Perfecto. Una cosita. Yo creo que la formación del CEDUA ha sido que se ha conformado un capital social, ¿sí? Un capital sólido, muy amplio, de recursos humanos altamente capacitados, ¿no? Recursos que recibieron, o sea, por un lado, siempre con esta orientación doble, ¿no? Recibieron toda una formación en la parte instrumental y técnica del análisis demográfico, ¿sí? Y como en la parte de los marcos conceptuales explicativos que permiten un poco la interpretación y la explicación de los fenómenos demográficos. Habría que hablar quizá de distinguir, ¿no? Un poco entre la maestría y el doctorado, más en términos de niveles de profundización, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido, de aquí viene una contribución muy importante, no solamente en esta creación de recursos humanos, sino también la contribución del CEDUA en la docencia y en la creación de otros centros, ¿no? Así, cuando se crean los otros centros, por decir, el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, o Flaxo, por ejemplo, bueno, hay otros que hay, ¿sí? La contribución es no solamente la participación de nosotros como investigadores o la participación de los alumnos que van saliendo y van conformando distintos espacios, además de el que nosotros ya teníamos, ¿no? Que yo creo que hay que reconocerlo porque es un apoyo muy importante que se ha dado en términos de contribución a la docencia, ¿no? En el país, ¿sí? Y obviamente también hay que reconocer la contribución en términos de la participación en instancias públicas, ¿no? Sí, sí. O sea, como la docencia ha ayudado, sí, a crear estos espacios también, ¿no? Yo creo que se puede hablar de diferencias, similitudes y diferencias, ¿no? Sí. Yo creo que el CEDUA, por su origen, del cual hablé, de esta orientación interdisciplinaria, es una cosa que siempre hemos tratado de mantener e ir fortaleciendo, a la par de ir fortaleciendo toda la parte instrumental técnica, ¿no? ¿Sí? Que la hace diferente, ¿no? ¿Sí? Nuestra participación ha sido también en términos de esa apertura que hemos mantenido con centros de la región, ¿sí? Obviamente, desde un inicio, pues todos los profesores que vinieron a la primera promoción en la que yo estuve venían del Centro Latinoamericano de Demografía, venían del Instituto de Francia, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia, ¿no? Entonces siempre había esta cosa de mantener esa participación, de buscar cuáles son los principales enfoques, digamos, ¿no? Sí. No nada más adaptar uno, sino ser muy crítico de la orientación que nos interesaba tener, ¿no? Yo creo que los otros centros, yo creo que buscan eso, sí, yo siento que hay más énfasis en la parte más demográfica, y en algunos de ellos lo que se busca es privilegiar el análisis de situaciones dentro de su ámbito regional. Digamos, el COLEF, ¿no? Que está en la frontera norte, bueno, se orienta a estudios, digamos, que son las problemáticas o las cuestiones problemáticas de su región, ¿no? Yo he participado intentando en los cursos o los seminarios sobre fecundidad, que era pues, una de las variables principales, ¿sí? Que se introdujera este enfoque más abarcativo, más amplio, relacionado con el papel de las instituciones, ¿no? Como decía yo, ¿sí? Cómo inciden las instituciones de salud y la familia y la religión en el comportamiento demográfico,
Entonces ahí estuve participando en eso y obviamente yo siento que la participación mayor pues fue la creación del programa de salud reproductiva, ¿no? Así, donde llevamos a cabo seminarios, cursos, talleres, dentro de la institución, o sea, logramos institucionalizar también este campo de salud sexual y reproductiva dentro de la institución, ¿sí? Con cursos especiales y sobre todo también con sectores de la sociedad, ¿no? ¿Sí? No solamente era una actividad de docencia al interior, sino sobre todo trayendo gente de otras instituciones académicas, de gobierno, instituciones de salud. Era el origen, ¿no? Cómo se va creando, ¿no? Cómo se van discutiendo, cómo se van construyendo este nuevo campo temático de salud sexual y reproductiva. Los distintos diagnósticos que nosotros hemos hecho han tenido un impacto, o sea, se requiere de información, ¿sí? Información rigurosa, científica para el diseño de los programas de población. Entonces, obviamente que ahí viene una primera incidencia, ¿no? Sí, muy fuerte, ¿sí? Hemos participado directamente, o sea, también a través de investigadores y egresados que de manera directa pues, han sido funcionarios de las instituciones, como fue el CONAPO, en el INEGI participaron, en fin, y en una serie de otras instituciones, ¿no? Entonces siempre hay esa comunicación constante. Hemos participado en la elaboración de los programas nacionales de población sexenales. Hemos participado en todas las discusiones que tienen que ver con la nueva ley de población, o sea, estamos en contacto con eso, es parte de nuestro quehacer, yo creo que estar en contacto con incidir es una incidencia, o sea, sabemos que nosotros podemos incidir con la información, pero de ahí a la implementación depende de la voluntad política del señor presidente y de las fuerzas políticas de este país, ¿no? Por más que nosotros intentemos, pues, sí. Me parece que no hay que hablar de el perfil. Yo creo que hay que hablar en plural. Hay que hablar de perfiles, que eso es lo que hemos tenido esto, porque depende mucho de la orientación. Por ejemplo, en el caso de los alumnos, la orientación de dónde vienen de sus estudios de licenciatura, qué les interesa, dónde les interesa profundizar más en la parte más técnica, más conceptual, teórica del análisis demográfico, o les interesa más una orientación interdisciplinaria, y sé que ahí hay una de las tensiones que hemos vivido en el centro es, o sea, el balance entre una y otra en términos de formación, ¿sí? En términos de investigación. Es esa flexibilidad que se requiere, ¿no? ¿Sí? O sea, yo diría que debemos de seguir promoviendo la incorporación de alumnos que vienen de distintas carreras, ¿no? O sea, lograr esa pluralidad de distintos enfoques. Yo creo que esa es una parte muy importante y es una parte yo creo que sí hay que fortalecer. O sea, como centro hemos estado presentes, ¿sí? Siempre tenemos la iniciativa de formar talleres de discusión, de rezagos, de propuestas, de desafíos, seamos así, que son instancias de discusión, de debate con fuerzas públicas y con actores públicos o con organismos de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que se tiene que seguir profundizando y esta vinculación más directa, ¿no? Yo creo que cada vez es más importante la incidencia, ¿sí? Pero más continua también, ¿no? ¿Sí? En la que debemos de participar con instituciones públicas, ¿sí? Y con encargados del diseño de los programas, encargados de la implementación de los programas en el campo de la población, de la demografía, y también incorporar a las organizaciones no gubernamentales en el quehacer que hacen, que es muy importante, ¿sí? En términos de los campos de nuestra disciplina. Yo creo que recuperando la experiencia de 50 años, yo creo que el camino que tenemos que seguir es seguir profundizando en lo que es la formación, en la instrumentación, la formación de gente de alto nivel, ¿no? O sea, sí, y que tanto la investigación como la docencia
sí, retome todos los avances en términos de los desarrollos estadísticos, de las herramientas que se utilizan en el análisis demográfico y nuevamente, o sea, que se vayan adecuando, ¿sí? Todo lo que son los marcos analíticos, los marcos teóricos que se utilizan en la interpretación de los datos, ¿sí? Los datos no son neutros, las técnicas tampoco son neutras, entonces yo siempre creo que, e insisto mucho, que hay que tener una actitud muy crítica y muy constructiva del significado del dato, el significado del concepto, el significado de los indicadores que construimos, ¿sí? Para dar cuenta de la diversidad, ¿sí? Y diferenciación que hay en la población, en el comportamiento de la población, que es, digamos, una orientación central, ¿no? Nos hemos centrado en estar hablando de los rezagos, ¿sí? De los desafíos que tenemos ante nosotros, ¿sí? Como campos disciplinarios nuevos, obviamente está como campos de frontera, pues el envejecimiento de la población, las migraciones internas, o sea, hay la necesidad de ir como focalizando esta pluralidad, esta diversidad de comportamientos y no hablar de comportamientos homogéneos como si la población fuera, ¿sí? Una sola, ¿no? ¿Sí? Ir focalizando en la problemática de los adolescentes y jóvenes, que es la riqueza que tendremos en los próximos años en nuestras sociedades, ¿sí? Obviamente la cosa de los migrantes, ¿sí? En términos de temas, así, yo creo que es la continuidad de estos temas de migración, de envejecimiento, temas de frontera que se crean, pero a mí me parece que hay por lo menos en el campo estrictamente más demográfico de población, hay que retomar, ¿sí? Y profundizar en lo que sería la ocupación del espacio, cómo la población ocupa el espacio, ¿no? ¿Sí? Y aquí hablo de que es una cosa muy vinculada con los componentes, digamos, del medio ambiente, ¿no? ¿Sí? En términos de ocupación de un territorio, pero en función de las condiciones de ese territorio, del agua, ¿sí? De transporte, de una serie de condicionamientos que hay, y regresar a esto de esta movilidad espacial, ¿sí? Que se da en la población, que ocupa las fronteras, que ocupa contextos rurales, o sea, y cuál es la problemática de estos distintos contextos poblacionales, como un tema central. Como otro tema central es que yo creo que es una cosa que está al margen de nuestros, tanto sobre todo de la parte de docencia, es la cosa de políticas de población. Yo creo que necesitamos conformar, similar al programa de salud sexual y reproductiva, un programa sobre políticas de población, un programa donde podamos evaluar, hacer una evaluación de las intervenciones públicas, que yo creo que cada vez son más importantes y se están haciendo, sí, pero con este rigor científico que se requiere, ¿no? Que se hable de el tema, por ejemplo, de derechos, que se enseñe algo sobre los derechos, que es un tema que está ausente, ¿no? Que son los derechos del migrante, los derechos de las mujeres, los derechos de los adolescentes, los derechos de las personas de la tercera edad, los derechos a la salud, los derechos al trabajo, los derechos, en fin, una serie de cosas que están presentes. ¿Cuáles son los presupuestos, por ejemplo, que destina el gobierno para atender estas necesidades, estas políticas de población? O sea, hacer un seguimiento, que yo creo que eso es fundamental hoy día para mí en este país. Y obviamente en términos más, si tú quieres, de docencia, por ejemplo, yo creo que son preocupaciones que traemos antiguas, ¿no? ¿Cómo lograr una mejor interrelación entre las distintas áreas que componen nuestro centro? ¿Sí? O sea, si hablamos del poblamiento, bueno, está la parte, digamos, más del enfoque sociodemográfico, pero está también el enfoque regional de los estudios urbanos, está el enfoque del programa de medio ambiente, ¿sí? Entonces, necesitamos esa interrelación, una mayor interrelación en proyectos de investigación. En términos de docencia, me parece que otro elemento que habrá que considerar es tener un programa más flexible, ¿sí? Más interdisciplinario. O sea, que los alumnos, que también creo que es una preocupación anterior, de que los alumnos puedan tomar cursos en otros programas que ofrece el Colegio de México de los otros centros,
o de programas que están fuera del Colegio de México en otras instituciones en función de sus intereses. Esa es una cosa, y puede ser obviamente el intercambio en otras instituciones fuera del país, ¿no? Como otro de los elementos centrales que habría que considerar. Y en términos de enfoques, me parece que otro de los aspectos que hay que resaltar de la contribución del CEDUA es el meter una dimensión o una aproximación metodológica distinta a lo que es la aproximación cuantitativa, una aproximación cualitativa también, ¿no? ¿Sí? Que rescate un poco el significado de los datos, ¿sí? A través de las voces de las propias personas.